Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, chan, 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 chan. Teorías del origen de la vida, sesión número 5. Bien, ay, perdón. Bien, ah, si has visto todas las sesiones de ciencias, sabes que, bueno, no hemos repetido lo mismo, pero fuimos de lo más grande a lo más pequeño. Si vieron todas las sesiones, vieron que, bueno, primero vimos biodiversidad, luego vimos seres vivos, ecosistemas, células, cómo se componen. Bueno, pero ¿y de dónde? ¿Qué pasa? ¿De dónde salen todas estas ecosistemas, todos estos seres vivos, las células? ¿De dónde nacieron? Bueno, de este tema, teorías del origen de la vida. Es un tema bastante interesante, creo yo. Es un tema al cual yo le tengo mucho cariño porque es un tema que a mí, bueno, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado porque hay teorías muy bonitas y hay teorías muy interesantes y muy locas. Entonces, bueno, teorías del origen de la vida, ya saben, me voy a ir rápido, conciso, pero tranquilo también, para que no sea tampoco tedioso para ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, pues sesión número 5, ese es mi nombre, ya al final les daré más información, pero vamos a empezar con conceptos muy básicos. Bien, esta presentación, no sé si se dan cuenta, no tiene mucho porque es más explicación que lectura. Entonces, por favor, trata de ponerme atención. Espero no trabarme, espero no decir cosas raras ni locas. Pero me voy a ir con conocimientos básicos y conceptos básicos. Primero, siempre que todo definimos de qué vamos a hablar. ¿Qué son las teorías del origen de la vida? Bueno, la teoría del origen de la vida es un campo de estudio en la biología y la química que se enfoca de comprender cómo surgió la vida en la Tierra a partir de diferentes procesos naturales y químicos. A lo largo de la historia se han propuesto varias teorías e hipótesis para explicar cómo se forman las primeras o cómo se formaron las primeras moléculas orgánicas y cómo evolucionaron para dar lugar a los primeros organismos vivos. Entonces yo creo que esto es un tema fascinante de exploración del misterio, de la intriga que ha llevado a científicos, a filósofos y a muchos curiosos como explotar la cabeza durante muchos siglos, ¿vale? ¿Qué es la mayor pregunta de un científico? Bueno, saber de dónde venimos, cuál es el origen de la vida en la Tierra. Bien, bueno, como ustedes saben, pues en la vastedad de todo el universo, nuestro planeta, o al menos creo yo que sería muy egoísta pensar que no hay otros seres a lo largo de todo el universo, pero hasta donde ahorita la ciencia, yo opino que no, que hay vida en otros planetas, tendría, al menos no, a lo mejor no como en las películas de un alien o en esas películas, pero yo siento que sí debe de haber vida en otros universos o en otros mundos, ¿no? Pero al menos en la ciencia y en lo que me voy a basar en esta sesión, pues nos dice que pues nuestro planeta pues es el único conocido por albergar vida, ¿no? Pero pues cómo comenzó esta extraordinaria aventura de hace miles y millones de años. Bueno, imaginen un mundo primero sin seres vivos, sin plantas, sin animales, sin humanos. O sea, hace miles y millones de años pues la Tierra era un lugar inhóspito, violento, con temperaturas extremas y pues condiciones bastante hostiles, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en algún momento surgió esa chispa de la vida en medio de todo este caos, ¿vale? Entonces, en esta sesión exploraremos las teorías más intrigantes, porque hay muchas, pero en esta exploraremos las teorías más intrigantes, las más convincentes, porque hay unas bastante locas, les decía al principio, y bueno, sobre el origen de la vida en nuestro planeta, ¿vale? Nos vamos a ir desde la idea de que los ladrillos de la vida llegaron desde el espacio exterior hasta las complejas reacciones químicas que dieron un lugar a la primera célula, ¿vale? Vamos a desentrañar este enigma
que bueno, ha desconcertado a toda la humanidad durante muchas generaciones. Y vamos a tratar de llegar a la teoría más acertada. ¿No? Nosotros vamos a hacer el trabajo que nadie ha hecho. Saber de dónde venimos. O bueno, esa es la idea. Bien. Entonces, ay, aquí ya empecé con las teorías, todavía no. Ahora sí, voy a explicar un poquito. ¿Qué teorías vamos a ver? Porque son bastantes, ¿no? Bueno, vamos a examinar la teoría de la panspermia, la teoría de la biogénesis, la teoría creacionista y la teoría de la evolución. Que bueno, hay por ahí, hay como un cierto revuelo porque como tal la teoría de la evolución de Darwin no es una teoría, pero bueno. Bueno, vamos a, al menos en esta sesión, pues vamos a ir, o yo les voy a ofrecer un poquito de la perspectiva de cada teoría de cómo nació la Tierra, ¿no? También exploraremos las implicaciones de pues, todas esas teorías en la búsqueda de la vida más allá de nuestro planeta, porque unas teorías no solamente tratan de explicar cómo es que nació la vida en la Tierra, sino cómo también gracias a esas mismas teorías es que puede hablar o puede explicarse que haya vida en otros planetas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, quiero enfatizar en algo bien importante y quiero destacar que, ¡ay! La batería de mi computadora se está agotando. Voy a por mi cargador, espérenme tantito. Bien, ahora sí, perdónenme, es que mi computadora se iba a apagar y pues no. Entonces, ¿en qué estaba? Déjenme aquí ver en dónde me quedé. Aquí, fácil. Bueno, teorías del origen de la vida. Ah, no, pues esto ya lo había dicho, qué menso estoy. Ah, pero es que todavía no paso a las teorías. Bueno, quería enfatizar en algo bien importante y es que, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí en esta sesión, pues se basa en evidencia científica, ¿vale? En toda la evidencia científica disponible, ¿vale? Incluye experimentos de laboratorio, observaciones geológicas, estudios de química. Entonces, solamente vamos a concentrarnos o centrarnos en conocimientos de ciencia, ¿bien? Quienes digan que creen o no creen en la ciencia, para empezar, eso es incorrecto porque la ciencia no es una creencia, sino un hecho, pero simplemente quería como enfatizar, ¿vale? Entonces, obviamente, pues existen muchas incógnitas y debates en este campo de investigación que, bueno, continúan avanzando, muchísimo, pero bueno, vamos a empezar entonces. Aquí está, teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia es una hipótesis. Ay, Dios mío, perdóname, es que ahí está. La teoría de la panspermia es una hipótesis que sugiere que la vida en forma de microorganismos, o sea, ya lo vimos, microorganismos, compuestos orgánicos o incluso semillas de vida podrían haberse esparcido por todo el universo y llegar a la Tierra desde otros lugares del espacio. Bien, entonces esta teoría sugiere que los componentes esenciales para la vida llegaron a la Tierra desde el espacio exterior. Bien, uno de los que propuso, o bueno, uno de los autores más destacados de esta teoría fue un científico británico, no sé pronunciar su nombre, solamente le diré Sir Fred, porque tiene un apellido bastante extraño que la verdad no me acuerdo. Pero bueno, él en la década de 1970, bueno, argumentó que las moléculas orgánicas podrían haber llegado a Tierra a bordo de cometas o meteoritos. Entonces, si al principio pensabas que era por obra del espacio, que una nave exterior vino, no. Él lo enfoca más a que probablemente habría llegado aquí a la vida, a la Tierra, en un meteorito o en un cometa. Bien, para respaldar esta teoría, bueno, este Sir Fred y un colega, bueno, analizaron la composición química de los cometas y encontraron similitudes sorprendentes con con las moléculas de la vida que ya había aquí en la Tierra. Entonces, bueno, este hallazgo impulsó la idea de que la vida en la Tierra, pues podría ser sembrada, podría haber sido sembrada desde el espacio, lo que plantea la posibilidad de que la vida no sea exclusivo de nuestro planeta, ¿vale? Es decir, este autor pensaba que como nosotros venimos o él encontró químicos parecidos a los de la Tierra a un inicio, pensaba que entonces el planeta Tierra no pudo haber sido el único con estas semillas que vinieron desde el espacio exterior, ¿vale? Entonces, bueno, un ejemplo
que respalda la panspermia o la teoría de la panspermia, pues fue un descubrimiento de aminoácidos. Aminoácidos es un compuesto químico que no hemos visto como tal. Compuestos químicos los vamos a ver cuando veamos un poquito química, pero bueno. Son como bloques de proteínas que tenemos. Encontró esos aminoácidos en meteoritos. Bien, los aminoácidos no los hemos trabajado, pero son esenciales para la vida, pues como la conocemos. Y pues su presencia en el espacio sugiere que estos compuestos podrían haber sido entregados a la Tierra por impactos cósmicos. Bien, pues sin embargo la panspermia también plantea que la cuestión de cómo se originó la vida en otros lugares del universo, lo que conlleva, bueno, pues a un conjunto de interrogantes. Es decir, que como él vio que en un meteorito se encontraban aminoácidos esenciales para la vida, pues era lógico que tal vez estos aminoácidos, estos meteoritos, estos cometas, se esparcieran también a lo largo de todo el universo. Bien, ahora, este autor, este científico británico, divide su teoría en dos partes, ¿vale? En la panspermia dirigida y la panspermia no dirigida. La panspermia dirigida sostiene que la vida fue deliberadamente enviada a la Tierra por seres inteligentes o una civilización avanzada en algún otro lugar del universo. Bien, esto sinceramente es más una idea de ciencia ficción, pero él así la propone, ¿no? Que pudo haber sido por otros seres, por eso se le llama panspermia dirigida, es decir, que se dirijo específicamente a la Tierra, y bueno, pues también dirige su teoría a la panspermia no dirigida, ¿no? Esta es la forma pues más respaldada por la evidencia y pues plantea que los precursores de la vida como los aminoácidos pues se formaron en otros lugares del universo y se dispersaron de manera natural a través del espacio, ¿no? Obviamente no fue como que, ay, un meteorito cayó y ya se originó la vida, no. Esto fue pues llegando eventualmente a la Tierra por millones de años, ¿bien? Entonces, bueno, pues en general pues es una teoría bastante intrigante, pero aún aunque no lo crean, aún no se ha demostrado de manera concluyente que la vida en la Tierra pues provenga de otras partes del universo, ¿no? A pesar de las evidencias que respaldan la panspermia, también existen varias que no la apoyan, ¿vale? Y pues también son muchas preguntas que no tienen respuesta, al menos aún, ¿bien? Como por ejemplo que los microorganismos pudieran o podrían sobrevivir el viaje a través del espacio pues durante periodos prolongados, porque ustedes saben que bueno, la materia con la que nosotros estamos conformados, los seres vivos, bueno, tienen ciertos procesos. Entonces uno de los tal vez como un desafío para estos aminoácidos, estas proteínas que pudieron haber iniciado la Tierra, es como, ok, tal vez sí, pero no se explica el cómo hayan sobrevivido en el espacio tanto tiempo. Bien, entonces, bueno, de eso se trata un poquito la teoría de la panspermia. Bien, ahora, bueno, en resumen, al menos esta teoría, pues es una teoría, como ya les dije, bastante intrigante, pues plantea la posibilidad de la vida que viene de otro universo, entonces eso está bien cool. Y aparte, pues, podría también explicar que no solamente seamos el único planeta con vida, ¿vale? Sino que haya otros en otros universos. Bien, entonces esta es la teoría de la panspermia y bueno, aquí está mi buen autor, como lo quiero mi niño, mira, con sus lentes ahí todo sexy. Bueno, bien, ahora, la teoría de la ambiogénesis. La teoría de la ambiogénesis también conocida como la generación. Ay, se me cerró mi presentación. Ah, no, si ustedes la ven. Ah, sí, sí. Ah, aquí está. La teoría de la ambiogénesis, sí es esta, ¿verdad? Porque creo que yo estoy viendo mal. Ah, no, ya está. La teoría de la ambiogénesis, también conocida como generación espontánea, es una explicación científica que sugiere que la vida puede originarse a partir de materia inerte o no viviente. Bien, ¿quién fue el fundador, autor de esta teoría? Bueno, es un filósofo griego, no sé si le suene conocido, Aristóteles, ¿no? Pues Aristóteles, mediante un proceso de observación, pues dedujo que algunas formas de vida, como por ejemplo los gusanos, los renacuajos, pues originaban en el barro calentado por el sol, mientras que las moscas nacían en la carne descompuesta de carroñas de los animales. Es decir, supongamos que, bueno, Aristóteles antes afirmaba que, bueno, si yo ahorita, por ejemplo, en mi casa, saco un pedazo de bistec,
Lo pongo en el patio de mi casa. Le da el sol, ¿no? La luz solar. Bueno, ese pedazo de carne en algún momento se va a pudrir. Bueno, Aristóteles pensaba, o ahorita ya no, obviamente es una teoría que ya está un poquito descartada, bueno, no un poquito, está muy descartada, está refutada. Bueno, Aristóteles pensaba que si yo dejo ese bistec, se va a pudrir, la materia que está inerte, la materia que está podrida, iba a generar moscas, iba a generar gusanos, es decir, que la vida se originaba de materia inerte. Obviamente esa teoría está refutada porque, bueno, no es así, no es el procedimiento. Obviamente si yo dejo un bistec en el patio con el sol 2 días se va a pudrir y yo voy a encontrar gusanos y moscas, pero no porque el bistec haya originado esa pequeña vida, no. Porque pues obviamente distintos estímulos como el olor, como los microorganismos, atraen diferentes seres vivos que se alimentan precisamente de materia inerte. Bien, como por ejemplo las moscas, los gusanos, pues son conocidos porque se alimentan de materia pues que está podrida, es inerte, ¿no? Entonces, bueno, el Aristóteles hace muchos años pensaba esto, que la materia inerte provocaba o bueno, generaba vida, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, han habido muchos experimentos. Uno de los experimentos que quiero recalcar es de un autor, es de un científico también conocido que se llama Stanley, ¿no? Stanley Miller, ese sí lo sé, porque lo investigué ahorita, ¿eh? Pero bueno, es un experimento que se hizo en 1953. Y bueno, este experimento para empezar es pionero. Porque a diferencia de Aristóteles, bueno, él deducía, él hacía hipótesis. Pero bueno, hasta que llegó Stanley en 1953, que él pudo experimentar y simularon, gracias a también con un colega, simularon condiciones de la Tierra primitiva en un laboratorio. Es decir, pusieron tierra, utilizaron una mezcla de gases como metano, amoníaco, agua, vapor de agua, y aunque no lo crean, a este mini hábitat aplicaron descargas eléctricas para simular relámpagos. Lo que ocurrió a continuación, bueno, ¿qué pasó después de su experimento? Fácil, se formaron aminoácidos, es decir, los bloques de la construcción de toda la vida que nosotros conocemos se formaron adentro de ese pequeño hábitat. Entonces, este experimento demostró que las condiciones primordiales de la Tierra, al principio como las conocíamos, eran propicias para la formación de moléculas orgánicas a partir de compuestos químicos simples. Entonces, esto respalda la idea de que la vida podría haberse originado de manera natural en nuestro planeta, es decir, que nuestro planeta, aún con condiciones extremas y con gases extremos, la Tierra era capaz de por sí misma solventar esos gases, mezclarlos y hacer un compuesto de diferentes químicos para poder crear también aminoácidos, nutrientes para la vida. Bien, entonces bueno, a diferencia, bueno, también se podría pensar, o ustedes podrían pensar que, bueno, no manches, entonces esta es la teoría, esta es la buena. No, también hay muchas cosas que contradicen la teoría, también tiene muchos desafíos, o sea, también hay muchas cosas que refutan la teoría, ¿no? O sea, aunque se haya demostrado que las moléculas, pues sí, pudieron haber evolucionado en vidas más complejas, no hay una manera en la que se explica cómo gases como el metano, como el vapor o como energía hayan formado una célula. O sea, sí, se puede formar vida, pero ¿cómo explicas entonces que se forme una célula, que es la parte más fundamental que tenemos los seres vivos y es una estructura súper específica con partes, con una estructura, con un proceso muy complejo para que simplemente se explique, pues bueno, en la Tierra había gases y electricidad, bueno, pues entonces toma, ahí están las células. No. Entonces, bueno, pues sí, en resumen, la biogénesis, pues sí es una teoría del origen de la vida que muy importante claramente, pero pues no sugiere tan a grandes rasgos que nosotros hayamos evolucionado de esos compuestos químicos que ya habían en la Tierra, ¿vale? Entonces, todas las teorías que vamos a ver son teorías que tanto tienen cosas buenas, bueno, no cosas buenas y cosas malas, pero tanto tienen datos precisos y todas te hacen creer esta es la buena, pero a su vez si investigas más, los experimentos que se han hecho a lo largo de la vida, bueno, refutan mucho también
de estas teorías, ¿vale? Yo ahorita no me quiero meter como en palabras muy difíciles porque, por ejemplo, hay procesos, al menos en esta teoría de la ambiogénesis, que no concuerdan con los químicos de... Bueno, es una teoría bastante acertada, pero está refutada. Bien, ahora, tan tororón, torororón, la teoría creacionista. La teoría creacionista sostiene que la vida y el universo fueron creados por una entidad divina, generalmente concebida como Diosito, y que se originaron a través de procesos naturales como la ambiogénesis o la evolución. Es decir, aquí combina un poquito de todas, es decir, que nos dice, o bueno, la teoría creacionista se basa pues más en textos religiosos, como el relato pues de la creación de la Biblia cristiana, y bueno, argumenta que un ser divino creó intencionalmente todas las formas de vida y el mundo tal como lo conocemos. Bien, en nuestro apasionante viaje por descubrir el enigma del origen de la Tierra y de la vida en la Tierra, pues nos encontramos con una gama de teorías que abarcan desde lo científico hasta lo espiritual, que aquí es donde nos vamos a detener, en lo espiritual. Una de estas perspectivas, pues claramente es la teoría creacionista. En esta teoría, bueno, pues nos plantea que la Tierra fue un resultado de un acto, ¡pum!, divino, un acto de la creación por parte de una entidad superior. ¿Qué entidad superior? Hay muchas. Bien, no quiero ondear en la palabra como tal Dios. ¿Por qué? Porque al menos nosotros que vivimos en una ciudad, que vivimos en un país que en su mayoría es católico, pues creemos en un Dios como pues está en la Biblia, un Dios pues marcadísimo, con lavadero, bellísimo, con barba, bueno, eso es nuestro Dios. Pero no somos la única cultura en el mundo. Cada cultura tiene su propio Dios, su propio ser divino. Por lo tanto, no quiero ondear en el que fue precisamente nuestro Dios el que creó al universo. Bueno, al mundo o la vida en la tierra, no. En general, la teoría creacionista nos dice que fue un acto divino, ¿vale? Entonces, pues en muchas culturas y en muchas religiones a lo largo del mundo, pues se tiene un Dios, se tiene una divinidad y precisamente en esas partes del mundo pues se piensa que fueron sus dioses quienes crearon la tierra. Entonces no voy a ondear mucho en el qué Dios fue, simplemente en el que fue un acto divino, ¿no? Y bueno, esta teoría pues ha sido sostenida por figuras religiosas pues a lo largo de la historia, como pues por ejemplo el relato bíblico que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no? Y pues sostiene que la diversidad de toda la tierra pues es el resultado de una planificación, y no solo una planificación, sino un propósito. Bien, entonces más o menos de esto se basa la teoría creacionista, en el que fue un acto divino en sí, no Diosito como lo conocemos, no, un acto divino, ¿no? Bueno, y también, aunque la teoría creacionista se basa en evidencia científica empírica, como otras teorías, pues también es importante reconocer que representa una perspectiva fundamental para muchas personas y para muchas comunidades en el mundo, ¿vale? Es decir, no tiene como tal una teoría o no tiene una evidencia científica, es decir, que yo pueda ver, que yo pueda cuantificar, pero sí es una teoría que tiene mucho peso, porque obviamente es una teoría que muchas religiones, muchas partes del mundo se cree, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver con la teoría de la ambiogénesis? Bueno, pues en contraste, la teoría de la ambiogénesis, pues es una teoría científica que explora cómo la vida podría haber surgido a partir de materia inerte a través de procesos químicos y naturales, sin intervención divina, ¿no? Los experimentos de la ambiogénesis, como por ejemplo el que yo les contaba ahorita del científico Miller, Unrey, bueno, buscan proporcionar una explicación científica sobre cómo los precursores de la vida, como los aminoácidos, pues podrían haberse formado en la Tierra primitiva en ausencia de una vida previa. Es decir, por lo tanto, mientras que la teoría creacionista se basa en creencias religiosas, en la intervención divina, bueno, la ambiogénesis es una teoría científica que busca comprender el origen de la vida a través de procesos naturales y experimentales, ¿no? Cada una, obviamente, cada una de esas perspectivas aborda el origen de la vida desde un marco conceptual diferente,
y pues no se superponen, es decir, no están peleadas, ¿no? Simplemente son diferentes evidencias, diferentes conceptos y pues diferentes cosas de las que uno tiene en cuenta cuando estudia teorías del origen de la vida, ¿vale? Entonces, no quiero andar mucho en eso, simplemente creo que es una teoría. Yo en lo particular, en lo personal, no soy una persona creyente, no soy una persona religiosa, pero yo creo que esta teoría es muy interesante porque, bueno, ustedes ya saben que las sesiones, los temas que nosotros abordamos son resumidos, muy, muy resumidos, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, pero si en algún momento quieren investigar más, la teoría creacionista es muy interesante porque no solamente es cómo lo ve el ser humano, sino cómo ha evolucionado esta teoría a lo largo de millones de años que nosotros llevamos existiendo. Es decir, cómo una teoría es bastante interesante y está tan profundizada en el ser humano que aún sin evidencia científica sigue siendo relevante para millones de personas, ¿vale? Entonces, está muy interesante. A mí me gusta mucho en lo particular, les digo, yo no soy una persona para nada creyente, para nada religiosa, pero a mí esta teoría se me hace muy interesante, muchísimo. Hay muchas ramas, muchos libros, pero bueno, ya me voy a ir de ahí, ya me voy y ya me fui. Ahora, esa es la teoría a la que yo quería llegar, la teoría de Darwin, ¿no? Como tal, esta no es una teoría, más o menos. Aquí dice, la teoría de Darwin, conocida como la teoría de la evolución por selección natural, se centra en la evolución de las especies una vez que la vida ya está presente en la Tierra, pero no aborda el origen mismo de la vida. Es decir, la teoría de Darwin no nos explica cómo nosotros nacimos, cómo nosotros llegamos cómo nosotros estamos aquí. No, él explica cómo después de que se originó la vida fue este proceso de evolución, ¿vale? Muy diferente a, por ejemplo, la teoría biogénesis, que esa teoría sí explica a grandes rasgos cómo surgió la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, bien. Ahora, ¿cómo funciona la teoría de Darwin? Bueno, sí saben, es Charles Darwin, no centra un origen en sí. Entonces, esta teoría nos cuenta la asombrosa historia de todas las especies y cómo cambian y cómo se adaptan con el tiempo. Por eso las teorías de Darwin no son tan relevantes en este tema de teorías del origen de la vida, pero sí son muy importantes cuando se ve seres vivos, porque gracias a sus teorías, gracias a sus hipótesis, nosotros conocemos este proceso de evolución, de adaptación, de producción, de reproducción, de depredación que han sufrido todos los seres vivos a lo largo de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darwin nos muestra cómo las criaturas con características ventajosas, porque de eso se trata también su teoría, de la selección natural, que a veces vemos en redes sociales estos videos que dicen selección natural, es que es pura selección natural, es decir, seres vivos con características con ventaja tienen más posibilidades de sobrevivir y de transmitir esas características a generaciones futuras. Por ejemplo, en telesecundaria, en el libro de ciencias, se ve mucho un experimento que hizo él que se llama el experimento de los pinzones. Si ustedes tienen tiempo pueden buscarlos, ¿no? Solamente ponen teoría Darwin pinzones. Bueno, Darwin hizo un experimento en una isla en Galápagos en donde había pinzones. Pinzones es un tipo de ave, ¿no? Entonces, sus picos, o él notó que los picos están adaptados a los diferentes tipos de alimentación y él ilustra cómo es la evolución de los pinzones a lo largo de los años, es decir, cómo los picos de algunas aves o cómo características que dotamos a ciertos seres vivos o evolucionamos nos han ayudado a sobrevivir en esta tierra y adaptarnos. Entonces, como tal, la teoría de Darwin no nos da un origen, nos da como una evolución. ¿Cómo es que nosotros evolucionamos a partir de ya la vida? O sea, cómo ya una vez que nació, una vez que ya estamos en la Tierra, bueno, ahora cómo evolucionó, ¿vale? Entonces, como tal, les decía, no es una teoría,
son hipótesis que Darwin tiene a lo largo de la historia, de cómo se ha evolucionado, cómo ha sobrevivido los seres vivos, pero no es una teoría del origen de la vida, pero aún así creo que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas más teorías. Ay, esto no tendría que estar aquí, perdónenme. Esto no lo borré, lo lamento. Pero bueno, en todo este tema hay muchísimas más teorías. La teoría de Oparín, hay teorías muy exactas, hay teorías bastante raras, sinceramente. Pero solamente quise ondear en estas, porque siento yo que al hablar de teorías del origen de la vida tendríamos que hablar acerca de tal vez las más concisas. Ahora, la teoría creacionista no es como tal una teoría que sustente la ciencia, pero yo creo que era importante explicarla. Bueno, no, obviamente no la expliqué a grandes rasgos porque son muchas cosas, pero yo creo que también era importante darla para que se entendiera que no solamente o en ciencia no hay un punto de vista todavía muy específico y exacto de cómo nosotros nacimos, no nosotros seres humanos, sino la vida en general, ¿vale? Entonces, bueno, en esta sesión de teorías del origen de la vida, bueno, exploramos, yo siento que un mundo de ideas y de perspectivas que nos llevan desde el misterio de la creación divina hasta los intrigantes posibilidades de la química y la evolución. Les decía, son temas bastante resumidos, pero son libros y libros y libros de cada teoría. Cada autor tiene su propia teoría. Hay autores que refutan unas, hay autores que adaptan y que refuerzan otras. Entonces, bueno, cada teoría ofrece una ventana única para contemplar la vida como pudo haber sido comenzado nuestro planeta, desde la teoría creacionista, que aboga obviamente por una intervención divina una intervención divina en la formación de la vida, hasta en la panspermia, ¿no? Que sugiere que los componentes esenciales de la vida pues viajaron, ¿no? A través del espacio, ¿no? Y la ambiogénesis, bueno, pues explora la química primordial de la Tierra, ¿no? También estudia el suelo, ¿no? Cada perspectiva nos desafía a pensar de manera profunda y diversa sobre nuestro origen. La evolución química nos demuestra cómo las moléculas simples pueden evolucionar hacia formas más complejas, mientras que la teoría, por ejemplo, de la hidrotermal nos lleva a profundidades del océano en busca de respuestas, porque sí hay una teoría que nos dice que tal vez nosotros, esta imagen, ¿no? De un renacuajito ahí que sale del mar y que va evolucionando, esa es la teoría del hidrotermal, ¿no? Nos lleva a las profundidades del océano en busca de respuestas y por supuesto la teoría de evolución de Darwin, ¿no? Que nos cuenta la historia de cómo en la vida en la Tierra ha cambiado y se ha adaptado a lo largo de millones de años. Cada una de estas teorías ha generado investigaciones, experimentos, debates apasionados a lo largo de los años. Y bueno, y a pesar de las diferencias y los desafíos, todos comparten un objetivo fundamental, ¿cuál? Comprender la esencia de la vida y el origen de nuestro mundo, ¿no? Entonces, en última instancia, pues el enigma del origen de la vida continúa siendo una pregunta sin respuesta definitiva, pero a medida que exploramos estas teorías, ganamos apreciación más profunda de la complejidad y diversidad de la vida en la Tierra. Es decir, también nosotros nos enfrentamos a preguntas filosóficas y científicas profundas sobre nuestro lugar en el universo y la búsqueda constante del conocimiento. Así que bueno, mientras nosotros continuamos explorando y mientras el ser humano continúe cuestionándose y aprendiendo, pues recordaremos que pues en el misterio del origen de la vida en la Tierra, pues sigue siendo eso, un misterio y no solamente eso, sino el misterio más grande y de los más apasionantes desafíos para la mente humana. Entonces, nuestra curiosidad y la determinación de estos autores y científicos, bueno, nos ha ayudado a comprender más o menos cómo han sido y cómo van a ser, porque todavía faltan. Entonces, yo creo que en ese tiempo, en los 50, en los 60, cuando estaba Grecia, Aristóteles, todos esos autores tenían un punto de vista bastante acertado con lo que vivían en su época. Y yo creo que ahorita con todo lo que está pasando en las noticias, en los gobiernos y en todo lo que está pasando, yo creo que no va a faltar que también en nuestros tiempos haya mentes científicas y haya autores que contemplen todo lo nuevo que estamos viviendo en esta época para tener una teoría
tal vez más acertada y quién sabe, tal vez en algunos años sepamos el verdadero origen de la vida, al menos en la Tierra. Si de verdad tiene un propósito, si no lo tiene, si fue mera coincidencia. Hay una teoría muy bonita, se me olvidó ponerla, pero hay una teoría que nos dice, esa está como más futuro, es decir, más avanzada, o sea, es más de ahorita. Es una teoría que nos dice que nosotros podemos estar viviendo en una simulación. Es una teoría que no tiene como tal un sustento físico teórico, pero también es bastante interesante. Entonces, si leemos e investigamos sobre el creacionismo, podríamos tal vez abrir un poquito la mente para ver a ver, qué tan, qué tan rebuscado loca es esta teoría que dice que estamos en una simulación, ¿no? Entonces, les decía, son temas bastante interesantes, bastante complejos y bueno, eso es todo por el día de hoy. Siempre que doy esta sesión termino con la garganta destrozada, no sé por qué. Siento que tal vez con matemáticas no hablo tanto porque no explico tantas cosas que tal vez aquí sí, pero ahorita ya me duele la garganta, entonces pues hasta aquí quiero dejar la sesión. No le puse el gracias porque no borré la demás presentación, entonces me voy a quedar aquí, me voy a regresar a lo primero. Entonces, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ya vamos a la mitad, la siguiente semana ya es la mitad, entonces pues vamos a seguir con todo y pues muchísimas gracias a donde quiera que estés, amigo, amiga, donde quiera que me estés escuchando, y si me estás escuchando y si no, y si le vas adelantando no hay ningún problema, tú si no te apresures. Entonces muchas gracias por todo y pues hasta la próxima.